Solo en Acodhar crecen sus ahorros. En Acodhar le damos la oportunidad de hacer realidad sus sueños con créditos ágiles, con muchas ventajas. No pierda tiempo. Asóciese ya. Contacte al 23 33 91 34, el teléfono de Acodhar. Ahí están los expertos que pueden asesorarle y decirle cómo aprovechar las oportunidades, porque Acodhar DRL tiene 50 años de crear oportunidades en nuestro país. Así que no pierda tiempo y apresúrese. También, si necesita repuestos para su motocicleta, Motocentro. Recuerde, porque en Motocentro el tema es calidad igual ahorro. Es el único que le ofrece repuestos con los estándares de calidad internacional para su motocicleta. Tiene marcas como Maxxis, Michelin, B-Ruber, Chenshin y muchos otros más. Puede encontrar Motocentro en la 29 calle Poniente, sucursal Venezuela, Roosevelt, Soyapango, San Miguel y Sonsonate. Más información al 22 26 33 81 o motocentro.com.sb. Estamos listos para nuestra plática con Juan José Urbina, economista, que nos visita del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, hablar de la situación fiscal del país y, claro, de cómo hacer que esto pueda solucionarse de manera integral. Esa es la palabra, ¿no? Cuando hablamos de soluciones hoy, el tema fiscal nos pide algo integral. Sí, justamente. Y quizás en los últimos días hemos hablado mucho, por ejemplo, del tema de la reforma de pensiones. Y sí es cierto, la reforma de pensiones es hasta cierto punto la culpable, por no decir otra cosa, pero del 2% del déficit del gobierno, y que también las finanzas del gasto se vayan cada vez elevando más, porque no hay, digamos, una idea fuerte de congelar los gastos, pero lo que pasa es que hay una presión que hacen las pensiones de cerca de 400, 500 millones todos los años. Entonces, nos está presionando el gasto por un lado, y por otro lado es responsable del 12% o 14% del PIB del aumento en la deuda. Entonces El Salvador, digamos, para una economía como El Salvador que tiene 46% del PIB de deuda, aumentarle 12% la estamos llevando casi al 60%, ¿verdad? Y ahí es donde ya se encienden las señales de alarma, y justamente como se hablaba en el segmento anterior, ¿no? Ya hay muy poco financiamiento, pero este financiamiento no es que no se quiera dar, sino que el problema es que si hay una señal de alarma, lo que primero esperarían estas entidades financieras es saber qué se va a hacer para poder solucionar esos problemas, pero creo que la discusión política sigue ahí atada, ¿no? Entonces, bueno, hay 2 préstamos ya que no han pasado porque hay una polarización demasiado grande, y no es que estos préstamos no sean necesarios, o sea, son necesarios, pero creo que la polarización no ha hecho que avancen, y entonces si yo no puedo negociar esto desde el ciclo presupuestario, ¿por qué lo estoy negociando después? Entonces también hay ciertos vicios en la formulación presupuestaria y en las necesidades del endeudamiento, pero que son reales en el país. Y entonces justamente eso viene a ser parte. ¿Y por qué decimos que integral? Porque no solo el tema de pensiones viene a solucionar eso. O sea, esto no se soluciona solo con resolver una parte. No, porque el tema de pensiones sí, o sea, nos haría cuadrar los números y nos quitaría ese 12% de deuda del PIB, nos quitaría ese 2%. Pero en los papeles. Porque la deuda siempre tendría que pagarse. Básicamente, porque entonces pasaríamos al estándar centroamericano, que es una entidad la que maneja el endeudamiento por pensiones, pero ya no gobierno central, ¿verdad? Y entonces sí soluciona una parte, pero al final nos quedamos con todos los problemas del país, ¿verdad? Un déficit cerca del 2%, cerca de 300 millones de agujero fiscal que no se recaudan este año sobre las metas que se establecen, y bueno, la devolución del crédito a los importadores, que tampoco se considera dentro del presupuesto, y todas las necesidades crecientes del país, ¿verdad? Entonces, sí, quitamos la deuda, cuadran un poquito los números, pero el problema fiscal del país continúa. Algunos precisamente por eso dicen, a la hora de hablar de la integralidad, es poner los papeles y los números en la mesa, pero de una manera más clara, porque nunca ha estado claro cuál es el estatus exacto de la economía y del estado fiscal del país. Sí, y justamente por eso es que hablamos de que habría que sentarse, ¿no? Pero para poder sentarse, por ejemplo, el Banco Mundial nos presentó ahorita unas recomendaciones, algunas buenas y otras que hay que discutir, pero lo que siempre decimos del instituto es que la receta debe cocinarse en casa. O sea, esto es algo que justamente lo que dice, hay que poner los papeles sobre la mesa y hay que discutirlo. El problema es que si partimos de que son 2 bandos completamente contrarios que no se quieren asentar, que no se quieren sentar en la mesa, entonces, ¿qué discutimos, no? Y por eso es que hablamos de integralidad, pero tenemos que dejar de lado esa parte. Ahora, muchas veces cuando uno le dice que hay que buscar un acuerdo, hay que un reacomodo fiscal, y lo primero que se viene a la mente es, necesitamos más impuestos, necesitamos recaudar más, pero también hay parte del lado del gasto, ¿no? Pero nosotros no hablamos de recortar el gasto, sino, bueno, sentémonos, veamos cuáles son las necesidades reales
que tenemos como salvadoreños y a qué le queremos apostar. ¿Por qué no se puede rebajar el gasto? ¿O por qué no hablan de rebajar el gasto? Porque ya es un país que tiene un gasto demasiado pequeño. Si la norma latinoamericana es tener un gasto cerca del 30% del PIB y El Salvador tiene uno de 16, 17, ¿qué más le queremos cortar, no? Es del 17% sin pensiones. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿a qué le recorto? Ahora, lo que vemos desde el lado de los que pagamos los impuestos es, si no es que se recorta, por lo menos que se vuelva más óptimo. Pero cuando la carga del gasto está en empleos, sí, que probablemente no son los más productivos, puede ser eso un problema también. Bueno, yo creo que desde el instituto sí creemos, ¿verdad? Y yo particularmente creo que sí hay que dar pasos para olvidarnos del ciclo presupuestario actual. Porque tenemos un presupuesto que es básicamente las finanzas de una familia, de una compañía, ingresos, gastos, pero no sabemos exactamente en qué se utiliza o qué rendimientos me da, ¿verdad? Al final no tengo resultados. Pero sí hay una metodología de presupuesto por enfoque de resultados, que ese ya es más, me permite eficientar, porque yo digo, bueno, yo le doy más al Ministerio de Economía, pero el Ministerio de Economía me devuelve indicadores de que ha mejorado la situación. Entonces yo digo, bueno, puedo priorizar de este lado, o educación, o salud. Entonces, al final, por enfoque de resultados, yo puedo tener una optimización más grande de mis gastos, y sé. Pero por otro lado, creo que algo muy importante y que a los salvadoreños no se nos debe olvidar como ciudadanía, tenemos que ser entes contralores. Es que la transparencia no debe ser la buena voluntad del gobierno o de las entidades. Nosotros también tenemos que exigir esa transparencia. Entonces justamente se hablaba, ¿verdad? Ahorita en el reportaje que se presentó en los periódicos sobre los puestos de los diputados, llaman la atención y son cosas importantes, ¿verdad? Y salieron a la luz, y qué bueno que salieron a la luz. Pero eso no debería ser un reportaje especial, eso debería ser algo que pudiera estar al público todo el tiempo. Así como en el resto de instituciones, ¿no? Saber en qué se está gastando, para qué se está gastando, si no hay despilfarros, porque muchas veces habrá despilfarros. Ahora, recortar el gasto como tal y como lo hacen en otros lados, también ¿a qué le recortamos, no? Es que uno tiene que ver esas prioridades. Entonces, sí se debe eficientar. Nosotros no queremos que se vaya a recortar porque ya es de un estado demasiado pequeño. Y entonces ahí va la discusión otra vez, ¿verdad? ¿Qué estado queremos tener en El Salvador? Los que sugieren aumentar la base tributaria, pues nunca son escuchados porque hay un temor político también de ampliar el pago de impuestos, por lo menos impuestos sobre la renta, a más gente en el país que gana buen dinero en la informalidad, sí, pero que no contribuye más allá del IVA que pagamos todos. Sí, justamente. Pues si hablamos de la base tributaria en El Salvador, digamos que si no tocáramos la ley y tal cual está el impuesto sobre la renta, ¿verdad? Y los escalones que tiene y todo lo demás, pero sí hablamos de un combate a la evasión. En este país, de acuerdo a un estudio internacional, cerca de 1.500 millones de flujos financieros ilícitos que salen al país. No quiere decir que estos 1.500 millones son 1.500 millones en impuestos, ¿no? Pero son impuestos, son ingresos que se van del país a otros lados para evadir impuestos. Entonces, tampoco hay un ejercicio de fiscalidad internacional que se esté aplicando. Entonces, esa es una parte que se debe de evaluar. Ahora, existen políticas de exenciones fiscales en este país que deben de ser revisadas porque llegamos al punto de llamarles privilegios fiscales porque estos se dieron para que la industria se pudiera establecerse en el país y pudiera fortalecerse, pero llevan 20, 30 años recibiendo esta exención fiscal. Entonces, son beneficios eternos. Son beneficios eternos y justamente, ¿verdad? La mayoría de las personas, sobre todo la clase media, es la que paga impuestos sobre la renta, pero los grandes contribuyentes o las grandes empresas no lo hacen. Entonces, creo que sin cambiar la ley hay mucho que se puede hacer para obtener ingresos. Y es justamente ahí es donde se tiene que atacar, ¿no? ¿Y por qué digo que es responsabilidad compartida? Porque justamente, si hablamos, y también para lo que se hablaba en el segmento anterior de aumentar el trabajo, ¿no? Son 1.500 millones de dólares que se dejan de invertir en esta economía. Ahora, vimos el caso de los papeles de Panamá, ¿verdad? En otros países, solo por el rumor de haber estado involucrados en los papeles de Panamá, hubo funcionarios que renunciaron o pidieron su destitución. Pero en este país aún las investigaciones van despacio y demás, pero justamente también tenemos un sistema judicial y una corte de cuentas que tampoco la vemos muy activa, ¿no? Y entonces hay que fortalecer esa institucionalidad. Al final no se trata de la buena voluntad de los funcionarios, porque posiblemente la van a tener, pero sí dentro del funcionar de las instituciones, que estas sirvan, ¿no? Nosotros hemos estado acostumbrados a prestar para pagar nuestras deudas. Y esas deudas nunca las reflejamos en el presupuesto porque hemos ido exactamente
pagándolas en el camino, como dice, ahí vemos cómo conseguimos para pagar, montamos presupuestos que son irreales respecto a la realidad fiscal. Pero ahora parece que el juego ya llegó a un límite. ¿Qué tan cerca estamos del colapso? Porque algunos no quieren hablar de eso, de llegar a situación de impago, o algunos otros dicen es que el gobierno nunca quiebra. Bueno, probablemente nunca quiebra, pero no es que no entre en una situación de incapacidad fiscal. Sí, yo creo que eso ha sido una bolita de nieve, ¿no? Que se ha venido dando los años, y yo creo que lo que pasa es que también hablábamos de un ciclo presupuestario que lleva haciéndose así durante largo tiempo, ¿no? Y es justamente hablábamos, ¿verdad? Seguimos, por ejemplo, balanceando presupuestos. Uno lee los presupuestos de otros países, hay una meta de déficit establecida. En nuestro país los ingresos con los gastos cuadran, ¿verdad? Pero para empezar, cuadran porque son ingresos, por ejemplo, tributarios que no consideran las devoluciones. Solo ahí ya vamos perdiendo cerca de 200 millones en devoluciones de ingresos que no deberían de estar contemplados, balanceados con los gastos. Luego, si consideramos que la meta tributaria tiene un agujero de 300 millones, ya son otros 300 millones que le abonamos que tienen su contraparte en gasto, pero que no se tiene, ¿no? Ahora, el pago de las letes y el pago de pensiones, otras cosas que no están consideradas debidamente dentro del gasto. Y entonces, si sumamos ahí, ya tenemos un déficit como de 800 millones. Cada año. Cada año, pero eso es justamente por la forma en la que se hacen los presupuestos. Entonces, si tenemos que cada año 800 millones, obviamente, y cuando uno lee las necesidades de endeudamiento, uno lee 200 millones de endeudamiento por año, pero eso no es la meta real de endeudamiento, ¿no? Necesitamos 800 millones cada año. Ahora, esto se ha ido aumentando y ha creado un poco más que la deuda suba, justamente por el tema de pensiones, ¿no? Sube cerca de 2% cada año. Y esa es una deuda que no está considerada dentro de los presupuestos. Pero ahí está. Y entonces, ¿por qué no somos un poco más transparentes a la hora de hacer nuestros presupuestos y llegamos a la Asamblea Legislativa y decimos, miren, necesitamos 1.200 millones de endeudamiento para este año? Y cuadremos las cuentas, y sí, ¿verdad? O sea, los ingresos son netos y necesitamos esto como país, pero lo negociamos desde que presentamos el presupuesto, no 2 meses, 3 meses después. Lo que pasa es que también la caja chica se nos va acabando, ¿no? Tenemos ahorita 900 millones en letes que hay que pagar. Y entonces creo que han sido ciertos vicios que se van dando y de necesidades que no están cubiertas dentro del presupuesto. ¿Estamos en riesgo? Estamos en riesgo, porque si uno considera un poco, hace 2 años el FMI le pidió, a nosotros nos han dado sugerencias, a Honduras le exigieron cambios, y Honduras simplemente tenía 46% de su PIB como deuda. Nosotros ya llevamos ese 47 más 12 o 13%. Entonces, para una economía para El Salvador, si no hacemos algo pronto, es que nos va a ir presionando, ¿no? Y la cuña más grande y lo que más se nota ahorita es el tema de pensiones, y por eso es que tanta relevancia de este gobierno. Ahora, estamos en riesgo porque, y esto es algo que debería entender la ciudadanía, la clase política y demás, que no necesariamente es que este gobierno quiera reformar el sistema de pensiones, es que tiene un problema, que si no lo resuelve hoy, me va a reventar en 2, 3 años. Y al siguiente gobierno que le toque llegar, ya sea que una alternancia o una permanencia, le va a tocar un problema mucho más difícil que si no se hace nada. O sea, ese es un problema técnico. Ese es un problema muy técnico, pero tiene su base política. Claro. Porque si no nos ponemos de acuerdo, no importa quién llegue, le va a tocar un problema muy serio. Vamos a hacer una pausa. Volvemos para hablar dentro de todo esto sobre el desarrollo rural, o sea, que es también otro de los grandes déficits. Cómo incorporamos al desarrollo mucha gente que en lo rural no está integrada a estas cadenas productivas o de crecimiento y también debería sumarse, como para complementar un poco esta plática. Ya volvemos. El primer paso para construir su casa es soñarla y luego diseñarla. Consulte a TikiWiki, expertos en diseño y construcción, sobre cómo hacerlo lo más rápido, lo más económico, pero que sea una casa como usted la soñó. Principalmente casa de recreo en la playa, en el lago o en la montaña, porque TikiWiki es especialista en residencias de tipo vacacional. Llámeles al 2260-2260 o al 7749-7502. Haga también una búsqueda en Facebook
como TikiWiki para enterarse y conocer diseños, modelos, todo lo que TikiWiki tiene que ofrecerle en diseño y construcción. Y también vale la pena, antes de continuar con nuestra conversación, recordarle que ya estamos en la época de los plásticos inteligentes, estos plásticos que ya no son una amenaza para el medio ambiente, que tienen aditivos como el D2P, que es un aditivo diseñado para proteger el plástico contra insectos, hongos, bacterias, absorbente de olores y que ayuda a que nuestros productos comestibles, por ejemplo, no se contaminen. Así que consulte en Mundo Rep cómo usted puede usar este aditivo para generar los plásticos que su industria necesita. El D2P está disponible en Mundo Rep en el 22 21 33 13 o en mundorep.com.sb. Platicamos con Juan José Urbina, economista del ICEFI, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Hay, Juan José, una preocupación también por el tema fiscal, es decir, bueno, todos deberíamos de colaborar, pero no todos estamos en la misma dinámica económica. Las zonas rurales de Centroamérica o nuestros países todavía no se acoplan y están dentro de una economía que subsiste a través de remesas y una productividad que no alcanza los niveles como para aportar también fiscalmente. Sí, justamente. Debemos de recordar, por ejemplo, que en nuestro país 40% de la población es rural. Y además de este 40%, cerca del 40% de ellos se encuentran en pobreza, en situación de pobreza. Y si todavía lo queremos hacer un poco más drástico, 16% de esta población vive en pobreza extrema. Ahora, cuando estábamos hablando en aquel momento que las necesidades crecientes de nuestro país y el por qué necesitamos más recursos, digamos que atender lo rural debe de ser muy importante, porque si 4 de cada 10 salvadoreños viven en estas zonas, es a lo que debemos atender. Y siempre hemos visto que hay una diferencia entre rural y urbano, ¿no? Y las brechas que existen en escolaridad, en atención de salud, en ingresos son demasiado altas. Entonces, si estábamos hablando en algún momento y como sociedad hablamos que necesitamos mayor productividad, mayores ingresos, entonces tenemos ahí 40% de nuestra población que está desatendida y que tiene baja productividad, que tiene bajos niveles de escolaridad. Entonces hay que atenderlos, ¿no? Entonces desde el instituto se ha preparado un estudio que se llama Las bases para asentar el desarrollo rural en El Salvador. Y en ese lo que hablamos es que también debe de olvidarse un poco el tema de que lo rural es la agricultura, ¿no? Y que en lo rural solo existe cultivo de subsistencia y bueno, una que otra ahí cultivos masivos. Y entonces, si se fijan todos los esfuerzos, la mayoría de esfuerzos van dedicados a eso, la entrega de abonos, la semilla mejorada, un poco subsidios agrícolas y todo lo que se realiza. Pero nos olvidamos de toda la parte educativa, de la parte de salud, del manejo de recursos naturales, porque el país es uno de los que más bajos es la inversión en recursos naturales. Entonces, si al final seguimos manteniendo la forma en que invertimos en lo rural, ¿cómo vamos a cerrar estas brechas? ¿Y cómo vamos a exigir que hayan nuevos y mejores empleos en lo rural también? Nos enfocamos en generar empleos, pero la mayoría de gente piensa, bueno, es que necesitamos fábricas, es que necesitamos call centers, se hablaba en algún momento, pero ¿qué hay de lo rural? O sea, ¿a qué le estamos dedicando? Y entonces justamente eso es lo que se tiene que tratar. Olvidarnos del modelo actual de inversión en lo rural, de inversión pública en lo rural, y sí pasar a una nueva parte, ¿no? A la generación de un tejido más productivo, de encadenamientos, ya no podemos tener nada más la generación de materias primas, necesitamos darles valor agregado. Y eso es algo que desde el instituto estamos viendo que se debe de realizar. En estos momentos cerca del 3% del PIB es la inversión rural, pero si queremos mejorar esto, estábamos hablando que en el 2016 necesitamos por lo menos llegar a cerca del 4%. Y en el 2020 por lo menos duplicar esta cantidad. Pero necesitamos aumentar 3% del PIB y que no tenemos, ¿no? Claro, ese es donde se cierra el ciclo, ahí donde ¿no? se cierra todo y la mayoría de los casos, ¿no? Pero entonces justamente es qué necesitamos hacer. Y es por eso que hablábamos de un acuerdo integral, ¿no? O sea, al final no es solo resolver el tema de las pensiones, porque las necesidades crecientes de la población ahí están y no las podemos atender con un presupuesto que no nos da más que para sobrevivencia. Hemos venido hablando y creo que se nota, ¿no? Cuando uno ve que el presupuesto de este año es exactamente igual al presupuesto 2015. Hay una carencia completamente para poder aumentar estos presupuestos y darle atención a todas las necesidades que existen en el país. Entonces nos quedamos con un Estado y con unas finanzas públicas de sobrevivencia, ¿no? Aquí lo que importa es que lleguemos al fin de año, aún así con todas las necesidades de endeudamiento que tenemos. ¿Qué pasa con el salario mínimo? ¿Qué pasa con esas necesidades también que son puestas como parte del proceso?
porque también ese 40% o 75% en otro caso que está en lo informal o que no genera impuestos es el que también demanda todos los servicios y en su mayoría demanda el servicio público. Entonces, ¿cómo integramos a esta discusión? Bueno, yo creo que es un poco la discusión de país que tenemos que tener, ¿no? Muchos dicen, bueno, el sector informal no paga impuestos y posiblemente no paga impuestos formalmente, pero mucha de la mercadería que se vende en el sector informal entró por algún puerto y en algún momento tuvo que haber pagado un impuesto. Sí, es cierto, no paga el IVA y no paga lo demás, pero en algún momento tuvo que haber pagado algo porque si no lo presentaron como importación, tuvo que haber pagado impuestos en algún lado. Ahora sí tiene que facilitarse y en algún momento hablábamos que tiene que existir un régimen especial para la pequeña y la microempresa, para que estos puedan acoplarse, pero de momento no hay ningún incentivo para acoplarse, o sea, yo no le estoy prometiendo nada a la pequeña empresa. Y es ahí donde entra entonces la integralidad, ¿no? Porque si yo le digo, mire, usted me va a pagar impuestos, pero yo le voy a dar seguridad social, y le va a dar una seguridad social acorde a los ingresos que usted genera como pequeña y mediana empresa. Pero esos son pasos que deben de irse dando. Ahora, el tema del salario mínimo, de la forma en la que está actual, sigue generando brechas, ¿no? Porque tenemos salarios mínimos diferenciados por tipo de industria y aparte tenemos una diferencia entre lo rural y lo urbano, entonces sí es demasiado complicado manejar eso. Ahora bien, nosotros no creemos, una de las recomendaciones del FMI que creo que más llamó la atención fue el hecho de congelar los salarios mínimos hasta que se demuestre una mayor productividad. Pero es un poco contradictorio congelar el salario mínimo y esperar que la gente entonces sea más productiva, porque si no tienen para invertir en su educación o si no tienen para romper sus ciclos de pobreza, ¿cómo podemos esperar mejor productividad en ellos? Más que eso, también dijo el Fondo o el Banco Mundial, y lo han sugerido, es aumenten la recolección de IVA. O sea, digamos como vía fácil, 2-3 puntos de IVA y solucionamos en alguna medida, porque también no son súper grandes cantidades de millones para los déficits anuales. Para el déficit que tenemos. Claro, la receta que vino a dar el Banco Mundial es la misma receta que le dio a Honduras. Honduras aumentó su impuesto sobre ventas al 15% y la misma receta que le está dando a Costa Rica. Hasta cierto punto se ve cierto que quieren armonizar los impuestos en Centroamérica, pero también tenemos que recordar que el Banco Mundial lo que busca es una solución técnica de corto plazo. O sea, sí, aumentar el IVA nos daría mayores ingresos al país, mayores ingresos tributarios, pero ¿quiénes estarían pagando estos ingresos? O sea, ¿quiénes estarían entonces subsidiando el Estado que queremos tener? Y es ahí donde va la discusión. Queremos tener un aumento en el IVA en el que igual pagamos todos, que ya sabemos que es regresivo, y entonces dependeríamos una vez más de los impuestos indirectos, ¿no? Y ya sabemos que los impuestos indirectos por su naturaleza son regresivos. Cerca del 60-70% de los impuestos de los tributos del Salvador son impuestos indirectos. Eso simplemente vendría a aumentar más esa brecha. Pero también hay cosas que no se han explorado y que también el Banco Mundial mencionaba, ¿no? Y el Instituto lo ha mencionado en distintas ocasiones. Seguimos siendo el único país de Centroamérica que no tiene un impuesto al patrimonio. ¿Y cómo podemos ser ese único país? Si hay una cosa ahí que es un impuesto directo que vendría sobre todo a abonar al principio de que los que tengan más paguen más, ¿no? Y entonces ahí tenemos una discusión de país que debemos de tener. ¿Por qué no tenemos ese tipo de impuestos? ¿Y por qué si entonces le damos prioridad y queremos aumentar el IVA? Si hay otras cosas que no hemos explorado. Pues Juan José, muy agradecidos por la visita y por la oportunidad de escuchar sobre lo que ICEFI está investigando sobre este tema. Claro. Y claro, estaremos pendientes porque van a presentar, están ustedes haciendo esta presentación de estudio, ¿verdad? Sí, el día de mañana tendremos la presentación sobre las bases para asentar el desarrollo en Centroamérica. Entonces, pues los esperamos. Si ustedes visitan la página de ICEFI pueden encontrar la información y sobre todo descargar los documentos, porque nuestra idea es que esos documentos lleguen a la ciudadanía se pueda mantener informada y así puedan exigir sus derechos. Muchísimas gracias. Vamos al tráfico y despedimos nuestro programa de hoy. Gracias, José. Bueno, no, gracias a usted.